Pues buenas tardes. De nuevo, con algunos nos hemos saludado en la celebración de la Eucaristía. La razón principal por la que yo estoy aquí es una razón de amistad. Bien, ¿no? Que es un poco las amistades de unos y otros las que entretejen las cosas y también por una responsabilidad. Cuando hace un año la Conferencia Episcopal Española aprobaba este texto, yo todavía era secretario general, entonces me siento especialmente vinculado a este texto y por eso me alegra poder no presentarlo, porque al fin y al cabo pues escrito está colgado en la página web de la conferencia, se publica y se puede adquirir en librerías y demás. Pero sobre todo lo que yo quiero animar es a trabajar con el documento. Y cuando digo trabajar con el documento, en realidad, ¿qué estoy queriendo decir? A colaborar, a avivar la conciencia entre todos nosotros, todos ustedes, ¿no?, de que somos bautizados, que todos somos discípulos y todos somos misioneros, y que la vocación laical tiene una singular llamada a la presencia en la vida pública. Y diciendo vida pública estamos diciendo vida familiar, vida económica, vida social, vida cultural, vida política. En realidad este documento es un instrumento para un ejercicio práctico de doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia que supone una reflexión, pero que supone también una invitación al testimonio, a la acción. Entonces esto quiero decirlo un poco como causa, ¿no?, de la razón de ser del encuentro, ¿no? La amistad, un documento como instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad, y un ánimo a vivir nuestra condición bautismal. Y dicho en este momento del año litúrgico, ¿no?, nos disponemos ahora a vivir el Día de la Iglesia Diocesana, la Jornada Mundial de los Pobres, el Día Solemne de Cristo Rey, donde culmina el año litúrgico, ¿no? Entonces esta Iglesia que camina hacia el reino, que en los pobres experimenta la anticipación del juicio del reino y que de ahí somos convocados a una salida adelante. Y quisiera decir como primer subrayado fuerte del documento, ¿no?, para asentar en él la confianza y la esperanza, ¿no? Nosotros en el documento queremos, ¿no?, que tengamos en cuenta la vida trinitaria, que la vida trinitaria no la demos por supuesta, que este Dios nuestro, que es comunión y comunicación, que es comunión que crea, que redime, que santifica, que es comunión que sale de sí mismo y nos ofrece la misma vida, es el fundamento y el horizonte de esta propuesta. Y, por otra parte, en nuestro peregrinar, nosotros tenemos que intentar salir de una de las características que han configurado nuestra manera de mirar y de sentir en esto que llamamos tiempo moderno, que declina y que abre paso a un tiempo nuevo, que es que marcados por la influencia de las ideologías, a veces pensamos, aunque no lo mantengamos esto, ¿no?, pero las ideologías de una u otra manera piensan que es posible construir el paraíso en la tierra. Nosotros nos sabemos peregrinos hacia una plenitud que nos desborda. Y sabemos que lo que podemos realizar mientras vamos peregrinando en nuestra acción histórica es siempre y solo algo germinal. Es un pequeño diseño. Es una siembra, es un dibujo,
podría resumir la confianza y la esperanza en uno de los últimos números del documento, casi por empezar por el final, ¿no?, que es el número 88. Fijaros lo que escriben aquí los obispos de España. Sin Dios, el hombre no sabe a dónde ir, ni tampoco logra entender quién es. Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan casi al desasosiego y al abatimiento, las guerras, las hambrunas, las persecuciones, los conflictos, el momento social y político que estamos viviendo, ¿no? Bueno, podríamos decir desasosiego y abatimiento. Viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo que nos hace saber: sin mí no podéis hacer nada. Y nos anima: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios estableció y renovó la alianza con Israel, la selló como alianza nueva y eterna con la sangre de Jesucristo y nos ofrece una alianza esponsal en la plenitud del tiempo. Caminamos en la confianza de sabernos parte de un plan de amor. Varón y mujer los creó, leemos al principio del libro, Génesis 1:27. Sed fecundos y multiplicaos, versículo 28 del mismo capítulo primero del libro. Por el que el Hijo de Dios ha dado la vida y resucitado de entre los muertos, nos convoca a ser un pueblo y a ser peregrinos de esperanza hacia el banquete de las bodas del Cordero que se describe al final del libro, en Apocalipsis. Entonces, en este abrazo caminamos, amigos, en esta confianza honda y en esta esperanza. Que no significa esto negar los problemas, negar el drama del momento histórico en el que estamos, no. Pero supone disponer nuestro propio ánimo para aventurar la vida, que diría Teresa de Jesús. Para estar dispuestos a algún pequeño paso de testimonio personal y comunitario. Desde ahí, desde este principio y fundamento, diría ahora con Ignacio de Loyola, os voy a decir algunas claves del documento, incluso alguna pista para el trabajo. Y luego lo demás, pues lo leen ustedes, porque si no, me voy a entretener demasiado. Empecemos por el título. El Dios fiel mantiene su alianza. Primero, el hecho mismo de hablar de Dios. Nosotros vivimos en una sociedad en la que crece el vivir como si Dios no existiera. En el que incluso en el interior de nuestras propias comunidades, en el recorrido de la Iglesia, en estas últimas décadas, quizás hemos hecho muchas cosas, pero sin contar con Dios. Porque nos servían los valores, porque nos servía un cierto compromiso, porque nos servía una inercia de tiempo. Pero es imprescindible, hermanos, tener conciencia de que Dios existe y comunicar esto como algo, como alguien que hace bien a la sociedad, al mundo en el que vivimos. Bueno, luego veremos un poco por qué esto, ¿no? Fiel a su alianza. ¿Por qué alianza? Alianza es una palabra querida en la tradición bíblica. Somos el pueblo de la alianza primera o antigua y de la alianza nueva y eterna. En cada Eucaristía la palabra surge en un momento central. Sangre de la alianza, alianza nueva y eterna para el perdón. La alianza es la que el Señor permanentemente establece con nosotros y con su pueblo. Y a pesar de la infidelidad, Dios es fiel y mantiene su alianza. Alianza
tiene tanto que ver con el matrimonio, hasta el punto de que hay un signo de los recién casados, que es el intercambio de unas alianzas. La alianza habla también del matrimonio, de la familia. Porque seguramente una de las preocupaciones de los obispos, cuando empezamos a reflexionar, y de la reflexión surge luego este texto, es que el Papa Francisco convoca un año Amoris Laetitia para conmemorar ya el tiempo que había ocurrido desde los dos sínodos sobre la familia, la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Y nosotros vivíamos además un momento también en el que en España habíamos visto diversas legislaciones en el que muchas veces nuestra propuesta de familia, nuestra comprensión de la familia, se había visto como removida. Pero parecía importante que ante asuntos diversos que estaban en la plaza pública, unos referidos a la concepción de la persona, otros referidos a la comprensión de la familia, otros que tenían que ver con la situación de los mayores, porque nos pilló en esta reflexión la pandemia del COVID, otros referidos a situaciones preocupantes como es el crecimiento de las soledades, de enfermedades del estado de ánimo, ni qué decir tiene, yo lo ya he mencionado, de las cuestiones de las guerras, el mundo global, ¿no? Pues dijimos, como parece importante que hagamos una propuesta católica. Católica no en el sentido de que sea de la Iglesia católica, sino católica en el sentido de amplitud de la mirada. Católica en el sentido de universal. Católica en el sentido de que ayude a caer en la cuenta de la relación que hay entre la comprensión de la persona, la propuesta de familia, la economía y la política. Y en medio de todo esto dijimos, claro, el punto de luz que nosotros estamos llamados a acoger y a ofrecer es la luz de la fe. Y así el texto tiene una cita de una encíclica que la pobre es una encíclica desgraciada, que es Lumen Fidei. Porque es una encíclica, ya sabéis que que el propio Francisco dijo, una encíclica escrita a 4 manos. Porque es una encíclica cuyo borrador había comenzado a hacer Benedicto XVI, que había escrito sobre la esperanza y sobre la caridad, y le faltaba escribir sobre esta virtud teologal, la virtud de la fe. Empieza a hacer el borrador, pero hete aquí que renuncia. Francisco en el cajón, cuando entra en el despacho, se encuentra con los papeles del borrador de Lumen Fidei. Y bueno, pues lo que hace es completar el texto y firmarlo. Con lo cual, Lumen Fidei tiene la autoridad de Francisco y tiene en parte la autoría de Benedicto XVI. Pero lo cierto es que hoy en la vida de la Iglesia todos hablamos de Francisco y de su primera encíclica Evangelii Gaudium, pero Lumen Fidei como que ha quedado un poco. Entonces nosotros aquí rescatamos de Lumen Fidei el número 4, en el que dice: es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Claro, cuando hay luz se ven las sombras. Cuando nos ponemos a la luz del sol, pues claro, también están las sombras. Pero la luz de la fe, y dijimos, no, desde la luz de la fe, en este caso desde la propuesta de la Trinidad y de la vida trinitaria, miremos al mundo en el que estamos, en un tiempo en el que otras luces, recordad que el tiempo moderno que nosotros hemos vivido y que estamos viviendo en el final de su época o en el principio de un tiempo nuevo, se llamó Ilustración, Iluminismo, siglo de las luces. Y estas luces, las luces de la razón, como que
parecen languidecer. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, también se escribe en Lumen Fidei, existe una sospecha sobre la fe, una sospecha que la fe no tiene en cuenta las luces de la razón y que cuando se encendieron las luces de la razón ya no hacía falta la fe. Pero hete aquí que la razón ha sido orillada por el poder, la voluntad de poder primero, y ahora sobre todo por la emoción, por el sentimiento, por el emotivismo. Y yo creo que hoy la fe católica, la Iglesia católica, los católicos, tenemos en el elogio de la razón una de nuestras causas, podríamos decir, una de las aportaciones que podemos hacer a nuestra sociedad. Pues bien, desde esta luz de la fe, nosotros vimos dos cuestiones que os quiero comentar ahora, porque yo creo que son las que sitúan bien el documento y luego repasamos sus partes. ¿Cuál es el diagnóstico del momento actual que vivimos? El diagnóstico es doble. Uno de los diagnósticos nosotros le habíamos tomado ya en un documento anterior de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en la que la conferencia hace como su plan, digamos, como sus orientaciones de trabajo pastoral en el interior de la conferencia y que se ofrece luego a cada obispo para que lo pueda tener en cuenta en su diócesis. Habíamos nosotros hecho el diagnóstico tomado de las ciencias sociales de que una de las características importantes de nuestra sociedad, de nuestro mundo, es que vivimos en una sociedad desvinculada, en el que los vínculos son sospechosos, en el que se hace tal elogio de la autonomía, de la independencia, de la autodeterminación, del individuo, del individualismo, que los vínculos parecen decir, no, si yo me vinculo a alguien, pierdo libertad. Si yo me vinculo, tengo menos independencia. Si yo me vinculo, de alguna forma, pierdo autonomía. Claro, la desvinculación, fijaros, tiene diversos rostros. Vivimos hoy una desvinculación de la realidad y predominan las interpretaciones, las hermenéuticas, las ideas, las ideologías, sobre todo. La fuerza de lo real. Bueno, ¿qué es real? Claro, pongamos un ejemplo más concreto. Hay una desvinculación del propio cuerpo. Hay corrientes ideológicas y legislación española de nuestro Congreso de los Diputados en la exposición de motivos de algunas de nuestras leyes que dicen que el cuerpo no es algo decisivo para valorar si alguien es hombre o es mujer. Que la corporalidad, incluso la corporalidad inscrita en cada una de nuestras células con cromosomas XX o XY, no es lo decisivo, sino que lo decisivo es la orientación, la autonomía, la autodeterminación, incluso la autodeterminación de género. Hay una desvinculación de la realidad, incluida la realidad corporal. Hay una desvinculación del otro a la hora de el otro, sus problemas, sus pobrezas. Bueno, ¿me afectan o no me afectan? Hay una desvinculación. Hoy mismo se hace público en la prensa española que no es estudio sociológico, sino que es un estudio de datos del Instituto Nacional de Estadística, en la que dice la cantidad de millones de hogares españoles en los que solo vive una persona, que son en este momento ya más de 5 millones. Claro, aquí se encuentran dos realidades. Una soledad que algunos sociólogos, incluso agentes sociales, llaman no deseada, es decir, personas que se han quedado solas, personas que viven
la dureza de la soledad, incluso como muchos de estos hogares, personas que viven solas tienen ya unos cuantos años, empieza a haber preocupación por la propia salud, por los propios cuidados, pero hay otra soledad deseada, ¿no? Yo a veces en diálogos con los agentes sociales dicen, no, a veces, no, hay que hablar de el problema es la soledad no deseada, porque la soledad deseada es buena, en tanto en cuanto. Es verdad que hay un elemento de soledad. Cuando decimos, bueno, yo quiero estar a solas conmigo mismo, incluso nosotros hacemos elogio de la oración y a veces decimos orar es estar a solas, en diálogo, en amistad con quien sabemos que nos ama. Pero hay un tipo de soledad elegida que en realidad está expresando la dificultad para la convivencia. El elogio de estar yo solo en mi autonomía, porque como decían los antiguos refranes castellanos, el buey solo bien se lame. Y a veces en una soledad elegida, porque convivir es complicado, amigos. Convivir es complicado. Vivir bajo el mismo techo, bueno, es complicadito. Y eso hace que a veces uno haga elogio de la desvinculación. Si vivo solo, pues no tengo que aguantar a esta o aquella. Tengo mi propio ritmo. Me levanto cuando quiero, como esto o lo otro, ¿no? Pero claro, eso que tiene su atractivo inicial, tiene luego sus consecuencias. Y hay una desvinculación fundante, que es la desvinculación de Dios, como fuente de todo lo real. Entonces, si la desvinculación es el diagnóstico, nosotros decimos, el vínculo, la alianza es la propuesta. Y la alianza, en primer lugar, proclamada, la alianza de Dios, la alianza recibida como un regalo, el don que el Señor nos hace de ser hijos y por tanto hermanos. La alianza propuesta como vocación, en la vocación al matrimonio, a la familia, o en otras alianzas, que lo mismo los que consagramos nuestra vida en el amor célibe, expresamos una alianza. El obispo lleva una alianza. El obispo lleva un anillo esponsal, que cuando nos ordenan, nos recuerdan que este anillo tiene que ver con un desposorio, con una alianza. Entonces, aquí nosotros en el documento vamos haciendo un rastreo de cómo lo que ha sido el elogio de la desvinculación, las causas culturales, con el individualismo, con las ideologías de todo tipo, con un subrayado especial de las llamadas ideologías de género, algunas de ellas, con propuestas legislativas, con propuestas económicas. No podemos olvidar que el sistema económico que domina el mundo es un sistema económico que hace un elogio fuerte de la desvinculación y nos quiere consumidores aislados. Porque es bueno que caigamos en la cuenta de la relación que existe entre todo esto, ¿no? Entonces hacemos un rastreo de las causas, vemos las consecuencias que la desvinculación está teniendo en la economía, en las relaciones sociales, en la forma de vivir y de sentir, para luego desde ahí hacer una propuesta en el que queremos anunciar este evangelio, el evangelio de la alianza, y queremos que lo haga un pueblo que en medio de los pueblos quiere ayudar a dar testimonio de lo que decimos. La desvinculación es un rasgo, pero otro aspecto que está debajo de la intención de este documento es si en Lumen Fidei el Papa Francisco escribe que las otras luces acaban languideciendo. Desde ahí, lo que nosotros hemos querido ver en el documento es hacer nuestra una de las expresiones que el Papa Francisco más ha repetido en su pontificado, una de las que ha repetido muchas veces, y es recordarnos que vivimos no solo en un tiempo en el que hay muchos cambios, sino en un verdadero cambio de época.
en un cambio casi de era, en una gran transformación. Entonces nosotros aquí, ¿cómo dibujamos el cambio de época? ¿Cuándo decimos que hay un cambio de época? Cuando se remueven estos 4 pilares que voy a nombrar ahora de lo humano. Hay un cambio de época y los cambios de época duran más que lo que dura cualquiera de nuestras vidas. También para que nos situemos, ¿no? Es verdad que hay momentos en el que experimentamos un especial agobio por una situación de crisis económica más fuerte o por una problemática sociopolítica como la que estamos viviendo en estos días en España, o por una situación de las guerras que nos entran por los ojos, por las pantallas. Pero en realidad lo que estamos viviendo, este cambio de época, es un cambio de onda larga y profunda, ¿no? Que se ha venido gestando desde décadas y que tardará tiempo en ver hacia dónde vamos, porque tampoco estas cosas ocurren en modo mecánico, sino que influye nuestra libertad. Por eso la llamada al testimonio, al compromiso, a poner nuestro granito de arena, a arrimar el hombro, desde la confianza y esperanza que decíamos antes, porque el Señor en el Pentecostés del Concilio Vaticano II ha puesto luz para iluminar el cambio de época. De hecho, Gaudium et Spes ya dice en sus números 4 y 5 que estamos viviendo unos cambios acelerados que exigen nuevos análisis y nuevas síntesis. ¿Cuándo decimos que hay cambio de época? Cuando se remueven a la vez estos 4 pilares: la comprensión del ser, de la persona, la comprensión del amar, la comprensión del hacer y la comprensión del sentido histórico o del tiempo. En realidad todo está relacionado, porque el ser personal, el ser humano, sus 2 rasgos más característicos son el amar y el hacer, para lo cual el buen Dios nos ha dotado de libertad y razón. Sin libertad no podríamos amar, nuestro amor sería en modo mecánico. Y sin razón nuestro hacer sería ciego, se podría mover como el de los bichos por el instinto, pero no sería un hacer con la capacidad que ha demostrado tener para transformar, para investigar, para conocer, para descubrir, para sacar de la naturaleza sus secretos. La electricidad, por ejemplo, la transformación de los metales, de los minerales, la agricultura, la ganadería. Amar y hacer, ser, amar, hacer, y en la historia. Claro, el ser, ya lo comentábamos antes, ¿qué es hoy ser persona? Por una parte, ser persona ha habido una reducción a individuo. Individuo es una palabra que viene del latín, que significa indivisum in se et diviso ab alio. Yo me comprendo a mí mismo desde mí mismo para mí mismo y además me sé separado del otro. Claro, nuestra comprensión de la persona es que somos relacionales, que no podemos entender el yo sin un tú y que el yo y el tú no se descifran sin un nosotros. Entonces, esto es fácil decirlo, pero la verdad es que el individualismo se nos ha metido hasta muy dentro, ¿eh? A todos. Entonces, hay una comprensión del ser. Luego está esta otra, aguas movedizas de la comprensión de lo personal, en el que decimos, no, 2 sexos no, varón y mujer no, todos, todas, todes, si me permitís un poco la broma. O LGTBQTIX+. Bueno, bendito sea Dios, por supuesto desde el respeto a la situación concreta que cada uno viva. Pero aquí estamos viviendo en una época en la que cada vez que hay un tipo de problemática en cualquier ámbito de la vida social, que es evidente que puede darse en cualquier ámbito, lo que las ideologías dominantes nos están diciendo es que la acogida de cualquiera de las situaciones
que pueda tener la persona en cualquier ámbito de su existencia, lo que piden es la modificación misma de la comprensión de la persona o de la institución. Entonces, la comprensión de la persona está removida. ¿Qué os voy a decir del sentido del amor? ¿Qué os voy a decir de la comprensión de la sexualidad? Hoy decir que la sexualidad está vinculada a la transmisión de la vida es casi una ofensa. Claro que la sexualidad está vinculada al amor. Claro que la sexualidad está vinculada al gozo del encuentro. Pero su razón de ser primera es la transmisión de la vida. La transmisión de la vida que el buen Dios quiere que sea realizada por dos personas que se aman. Por eso transmisión de la vida y amor no se pueden separar en nuestra comprensión humana de la sexualidad. Pero esto hoy está removido. Yo esta mañana tenía un diálogo con chavales de bachillerato en un colegio, me sacaban estas historias porque a nada que te descuidas y abres un diálogo con chavales, siempre te sacan sota, caballo y rey. Hombre, ¿y por qué? Pues si yo salgo un viernes por la noche y esta chica me gusta y tal, porque nos vayamos a la cama, ¿qué va a pasar? Si ella quiere y yo quiero. Pero el decir si ella quiere, yo digo, en este diálogo concreto le dije yo al chico que lo decía, pero ¿os queréis? Dice, no, ¿qué importa eso? Dice, si ella quiere y yo quiero, no lo dicen en el sentido de quiero afecto, sino quiero voluntad. ¿Entendéis? Que es una cosa muy expresiva del mundo en el que vivimos, que hace el elogio de la voluntad de poder. Esto, claro, por eso Federico Nietzsche es el mejor filósofo de la modernidad, el que ha comprendido mejor su deriva. Claro, que lo comprendió tanto que se volvió loco. Bien, pues el amar la familia. Claro, en el periódico de nuestra ciudad venía esta mañana: Valladolid tiene crecimiento vegetativo negativo. El crecimiento demográfico nos ha sido positivo porque hemos recibido más inmigrantes, pero la diferencia entre los que han nacido y los que han muerto es negativo. Occidente vive un gravísimo problema de invierno demográfico. Y esto tiene que ver con la comprensión del amor, de la sexualidad, de la familia. El hacer. Fijaros con el hacer. Anda, que no hemos vivido en el tiempo moderno revoluciones industriales. Pero después de acabarse las revoluciones industriales, estamos en las revoluciones tecnológicas y ahora en la inteligencia artificial. Tener un trabajo estable en el mismo sitio y para toda la vida, eso. Entonces, el hacer, el trabajo, el sentido y el significado del trabajo está complicado. Estamos ahora en debates que están en nuestro mundo occidental, si disminuir los días de trabajo a 4 días a la semana, pero entonces hay que plantear los días de trabajo, los días de ocio. Bueno, y en medio de esto, si el ser, el amar, el hacer se remueven, el sentido de la historia y del tiempo, pues también, claro, lógicamente, además, si cada vez hay más gente que vive como si Dios no existiera, si cada vez más personas que todo acaba en el cementerio, pues entonces también la propia comprensión del tiempo, de la esperanza, de estar decididos a sembrarse en la historia, porque los frutos los pueden recoger otros. Entonces, veis, estos son como nuestros dos ejes. Alianza, que viene de Dios y que trata de venir en ayuda de la desvinculación reinante. Y en el cambio histórico, decir, no, es imprescindible para abordar cualquier problema, lo cual no quiere decir que todos hagamos todo. Porque seguramente que en la vida de la Iglesia, algunos de vosotros podáis estar más dedicados a cuestiones relativas con la familia, otros pueden estar más dedicados a cuestiones relativas de Cáritas, de los pobres, de Manos Unidas, de ayuda a la Iglesia necesitada. Otros pueden estar más dedicados a cuestiones que tengan que ver con la educación o en la propia casa o en los ámbitos. Claro, ni todos podemos hacer todo, ni siquiera sería bueno que todos hiciéramos todo. Pero sí que es importante que todos
caigamos en la cuenta de la relación que existe entre unas cosas y otras de lo que hacemos. El Papa Francisco dijo en Lisboa a los jóvenes, fijaros, la visión antropológica está en la base de la economía y de la política. Yo cuando se lo escuché dije, bueno, bien, nos confirman la fe de la Iglesia. Por favor, no caigan en la trampa de visiones parciales, dijo Francisco en Lisboa. No olviden que necesitamos de una ecología integral. Necesitamos escuchar el sufrimiento del planeta junto al de los pobres. Necesitamos poner el drama de la desertificación en paralelo al de los refugiados. El tema de las migraciones junto al del descenso de la natalidad. Necesitamos ocuparnos de la dimensión material de la vida dentro de una dimensión espiritual. No crear polarizaciones, sino visiones de conjunto. Esta es la propuesta, una visión de conjunto, en el que caigamos en la cuenta de que si nuestra propuesta antropológica es individualismo, es normal que nuestra propia vida económica esté marcada también por pautas de competencia posicional, porque en la economía de mercado hay una competencia legítima que enlaza con nuestra propia concepción personalista. Pero hoy, ¿cuál es el tipo de competencia que domina? La competencia posicional. ¿Qué significa la competencia posicional? Quítate tú que me pongo yo. Y así viene una gran tienda que se traga todas nuestras tiendas pequeñas. Pero ese quítate tú que me pongo yo enlaza con un axioma liberal que hemos aceptado en nuestras relaciones humanas como pan bendito. Es ese axioma liberal que mi libertad acaba donde comienza la tuya. Pero si nosotros jugamos con este principio de que mi libertad acaba donde comienza la tuya, tarde o temprano tú me estorbas. Y te empujaré, porque si mi libertad acaba donde comienza la tuya, te empujo para tener más ámbito de libertad. Y en el fondo a veces ese empujón se hace un golpe, o algo más que un golpe. Es decir, que la comprensión de la persona es muy importante y nosotros, amigos, decimos que hemos sido creados a imagen y semejanza. ¿De qué? Del Dios comunión. Y siendo a imagen y semejanza del Dios comunión, hacemos elogio de la identidad y de la diferencia. Que tanto tiene que ver también con la comprensión de lo humano, varón y mujer, idénticos en dignidad, pero diferentes. Claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Pero el Padre no es Hijo, y por no ser Hijo no deja de ser plenamente Dios. El Hijo no es Padre, y por no ser Padre no deja de ser el Hijo plenamente Dios. Porque hoy la anulación del significado de la diferencia, incluida la diferencia sexual, trata de hacer una propuesta de un igualitarismo que pareciera que si todos no podemos ser todo, se está disminuyendo nuestra dignidad. Pero el Padre no es Hijo y por eso no deja de ser Dios. El Hijo no es Padre y por eso no deja de ser plenamente Dios. Varón y mujer tienen una significación esponsal diferente desde una radical y común dignidad. Dignidad, identidad que se afirma en la diferencia, que además hace posible la reciprocidad amorosa y la fecundidad. Bien, pues de esto hablamos, ¿no? En el que hacemos una mirada a la familia, en nuestro libro, vemos las dificultades que se producen y tratamos de ver las causas culturales, legislativas y sociales que deconstruyen la familia, reducen la persona a individuo y dificultan el bien común. Y ponemos el acento también en causas eclesiales
que sin entretenerme en ellas os quiero nombrar, porque estamos en una parroquia y nuestra convocatoria es una convocatoria eclesial. Carencias eclesiales que favorecen este proceso desvinculador y este proceso de deconstrucción. Claro, se deconstruye para hacer una propuesta constructivista nueva. El constructivismo es una de las, digamos, filosofías, si me permitís que emplee la palabra filosofía en sentido amplio, dominantes. Carencias eclesiales que favorecen este proceso: la secularización interna. Es decir, o vivir como si Dios no existiera, o plantearnos, yo comentaba en la pequeña homilía de la Eucaristía, que teníamos que ser prudentes y ajustar los medios y los fines. En el sínodo lo acabamos de decir, no podemos, hermanos, caminar sin la gracia. Y la secularización interna significa que muchas veces hacemos cosas en la Iglesia desde nuestros puños, desde nuestras fuerzas. Me da igual en la catequesis, en la caridad, en lo que sea. Pero hay que contar con Dios, con su gracia, que tiene la capacidad de renovar nuestra naturaleza, de curar las heridas de nuestra libertad, de ensanchar nuestras posibilidades, ¿no? Decimos también carencias en la iniciación cristiana. Otro de los temas fuertes del sínodo, aunque a veces en los digitales de cotilleo religioso no salga, pero ha sido un tema fuerte del sínodo, la iniciación cristiana. Y es un tema fuerte en nuestras diócesis. Y es un dolor para muchos de los catequistas y muchos padres de familia cómo iniciar en la fe a los hijos. Carencias en la educación afectivo-sexual. Si decimos la importancia de la alianza, del matrimonio, el significado de la diferencia sexual, fijaros lo que nos ha pasado en la Iglesia. Durante un tiempo nos dijeron, estos señores están obsesionados con el sexo. Yo creo que hoy pecamos de justo lo contrario, de no evangelizar la sexualidad, de no formar, de no educar la afectividad y la sexualidad, ¿no? También es verdad porque el mismo drama de los abusos, ¿no?, que vivimos por unas cosas y por otras, está también haciéndonos caer en la cuenta de la importancia de esta educación afectivo-sexual. Carencias en la propuesta de la verdad, bondad y belleza del matrimonio cristiano y de nuestros caminos de preparación al matrimonio. Hace 2 años el Papa Francisco pidió que la preparación al matrimonio fuera un catecumenado de 2 años. El sínodo ha vuelto a insistir en que la preparación al matrimonio se inspire en el catecumenado. Pero claro, les dices a los novios que en vez de un cursillito de 1 semana, que tiene que hacer un catecumenado de 2 años. Pero claro, nosotros que estamos aquí vestidos de negro para ser curas, estuvimos unos cuantos años en el seminario, ¿no? Y hoy, vamos a ver, sin el ministerio ordenado no existiría la Iglesia. Pero sin matrimonio y sin familia no existe ni la Iglesia ni la sociedad. O sea que hoy la vocación al matrimonio es una vocación de primerísima magnitud en la Iglesia. Hay que invitar a los jóvenes, hay que proponer la belleza de la vocación al matrimonio. Y claro, luego acompañar en una preparación. Bien, estos son carencias. Y luego decimos, carencia en la falta del compromiso público de los católicos. Carencia en vivir lo genuino del laicado, que es vivir la caridad política. Nosotros tenemos que vivir la caridad pastoral. Ahí veo una hermana, una religiosa, que tiene que vivir la caridad consumada, dice la Iglesia, o excesiva en un carisma. ¿Cuál es tu carisma, hermana? Servicio a los pobres. ¿Ves? Pues ella está llamada a vivir ese carisma. Y los laicos estáis llamados a vivir la caridad política y la caridad conyugal, esponsal, los laicos que seáis matrimonio. Y en esto, amigos, nos tenemos que ayudar. Vemos también las consecuencias y hacemos esta propuesta. El Evangelio de la familia
en la actual situación se convierte en una llamada. Y este Evangelio de la familia lo anuncia un pueblo, familia de familias, que vive entre los pueblos. Y desde ahí hacemos unas propuestas de acciones, testimonio personal, familiar y comunitario, unas acciones que desgranamos. Presencia en la vida pública encarnando la doctrina social de la Iglesia, otro de los subrayados del sínodo, la vivencia de la doctrina social de la Iglesia y la promoción del bien común. Para eso nosotros ofrecemos 11 esquemas y voy terminando. Ofrecemos 11 esquemas que yo, para facilitar el asunto, y como quiera que lo queréis trabajar, lo voy a dejar aquí en la parroquia, este papel. Para facilitar el trabajo, los 11 esquemas se pueden agrupar en tres siguiendo una pauta muy conocida en la doctrina social de la Iglesia, que es ver, juzgar, actuar. Pero sabiendo que los esquemas nos proponen una pauta que el Papa Francisco ha incorporado mucho a la vida de la Iglesia, que es reconocer, interpretar, elegir, que es un camino de discernimiento. Entonces, hagamos un ejercicio de ver, juzgar, actuar, pero desde este camino de discernimiento. Entonces, agrupamos, vemos los 17 primeros números del instrumento de trabajo pastoral y decimos los esquemas, y pongo aquí las páginas donde están. Esquemas 1, 2, 3, donde nosotros hemos hecho en cada uno de los capítulos un pequeño esquema, reconocer, interpretar, elegir, que ayuda a reflexionar sobre el documento e incluso a poder elegir alguna pequeña acción que propongamos a otros, que invitemos a otros de nuestros conciudadanos que al mismo no están en la Iglesia, pero que pueden tener inquietud sobre el momento que estamos viviendo, ¿no? Habría una iluminación, el ver, un juzgar, las partes tercera y cuarta del documento, y un actuar, las partes quinta, sexta y séptima del documento. Termino haciendo mención al capítulo octava parte del documento, que es un resumen de todo. Es decir, propuesta a la Iglesia y a la sociedad española, que es la fe en el Dios Trino y sus frutos. ¿Qué decimos nosotros de los frutos del Dios Trino, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Si afirmamos Padre Nuestro, desde ahí el fruto de la amistad y de la fraternidad. Si hablamos del Dios Creador, hay algo, podríamos decir, inmediato, que es todo lo que tiene que ver con lo que hoy la doctrina social de la Iglesia llama el cuidado de nuestra casa común. Pero hay dos elementos que se derivan de hablar de Dios Creador. Acaba de salir publicado en Francia un libro sobre las ciencias y la existencia de Dios. Es un libro que está teniendo muchísimo éxito, en el sentido de decir, bueno, ¿qué aporta decir que hay un Dios creador? ¿Y qué aporta a la física, a la matemática, a las ciencias? ¿Qué aporta? Pues aporta razón, racionalidad, logos. La fe en Dios convoca a la razón a la búsqueda de la permanente de la verdad, que la libera de su reducción a un mero uso instrumental y la defiende de la amenaza del sentimentalismo. Entonces, este aspecto es fundamental, la recuperación de la razón, del logos, porque hoy, en el que hacemos todos mucho elogio del diálogo, el diálogo es imposible si no se reconoce un logos, una razón. La vida trinitaria, hablando de diálogo, también lo recogemos aquí, nos invita a superar la dialéctica de los contrarios, que es el corazón de la polarización, y que bien lo estamos padeciendo en España. Digamos que la forma mental del final del tiempo moderno, que ha sido asentándose a lo largo de muchas décadas, es esta dialéctica de los contrarios, ¿no? De me afirmo y para afirmarme te niego,
lo que llamaba yo antes también competencia posicional o demás, ¿no? Entonces es importante que ensayemos un diálogo trinitario, un diálogo en el que la escucha para acoger lo que el otro vive y propone, el reconocimiento de los puntos de encuentro y de las diferencias, la formulación de acuerdos posibles o de abrir caminos de acercamiento, el acoger lo que está más allá de los que están en el diálogo, que en definitiva, en nuestro caso, es acoger lo que la palabra, la revelación, el magisterio de la Iglesia nos plantean. Hay una propuesta de antropología y de familia y unos asuntos prioritarios para el bien común, que es la necesaria reformulación del estado del bienestar. El estado del bienestar que nosotros gozamos, educación, sanidad, servicios sociales, pensiones, es un estado del bienestar que vive momentos de dificultad, porque el estado del bienestar se diseña con una pirámide demográfica y el estado del bienestar se diseña con una expectativa de cuasi pleno empleo. Hoy la pirámide demográfica ha cambiado y el pleno empleo no existe, porque incluso muchas de las personas que aparecen en la lista de empleados tienen trabajos pequeñísimos, porque basta que tengas 1 hora de trabajo al día y apareces en la lista de los que tienen trabajo. Aunque eso... Entonces, esos dos factores hacen que nuestro sistema del bienestar esté amenazado. Y ante esto, ¿qué es lo que nosotros proponemos? No pensar solo en el estado del bienestar, sino en la sociedad del bienestar. Un protagonismo social mucho más importante en la gestión y en abordar el estado del bienestar. Evidentemente, la familia aquí es muy importante. Os cuento una anécdota del sínodo. Hablando con un par de obispos africanos, decían, ¿saben ustedes lo que no entendemos de ustedes, los europeos? Que lleven los ancianos a residencias. Fíjate que tenían cosas en que pensar, que están muertos de hambre. Pues lo que les escandaliza, pero escandaliza. Pero vamos a ver, pero yo pensar que a mi padre o a mi abuelo le voy a sacar de casa y le voy a meter en una jaula, decía un obispo africano, es que no lo puedo entender. Es que no lo puedo entender. Pero hermanos, reconozcámoslo, que nuestro sistema de vida, nuestra manera de entender todo, la vida, el trabajo, la realización personal de hombres y mujeres, el diseño de nuestras casas, todo. Esto lo hace complicado. Luego hemos crecido mucho en esperanza de vida, hay que reconocer también que muchas veces las propias situaciones de deterioro y enfermedades nuevas, degenerativas que han venido, hace muy difícil el cuidado, ¿eh? Pero bueno, aparece ahí como un desafío grande. Al igual digo esto como un ejemplo de lo que... Luego, claro, todo lo que es lo que tiene que ver con el trabajo en este momento, el cuidado de los ancianos, de los enfermos mentales. También ponemos aquí algo de lo que está siendo uno de los temas fuertes en este momento en la vida española, ¿no? Que es el reconocernos como nación. Porque la desvinculación ha llegado también a la desvinculación de la nación, por la afirmación de naciones en la nación. Naciones que existen. Nuestra Constitución habla de nacionalidades y regiones. Si habla de nacionalidades es porque se reconoce ciertos elementos culturales, lingüísticos, históricos de una nacionalidad. Pero lo cierto y verdad es que España como nación y como nación que se organiza como Estado es la nación-Estado de las más antiguas de Europa. Y sin embargo estamos viviendo tensiones muy fuertes que tienen que ver con la desvinculación. Pero uno diría, hombre, si yo puedo cambiar de sexo e ir al registro civil y decir que en vez de Luis soy María Luisa, pues eso es más gordo que cambiar de administración. Porque si aceptamos que se pueda cambiar de sexo, ¿cómo no se va a poder cambiar de administración pública? Vamos, perdonadme un poco el chiste, ¿no? Pero quiero decir que, claro, si se afirma con fuerza la desvinculación en términos radicales, pues bueno, se extiende a todo, ¿no?
Y luego también ponemos uno de lo que es signo de los tiempos, que es la realidad de inmigrantes y refugiados, ¿no? Y desde ahí planteamos, y con esto acabo, un diálogo que se haga en la Iglesia. Invitamos a comunidades cristianas, asociaciones familiares, universidades, centros educativos, asociaciones empresariales, asociaciones de trabajadores, a jóvenes economistas que investiguen y dialoguen sobre nuestra situación desde la doctrina social de la Iglesia, y a todos a propiciar el diálogo sobre alguna o algunas de las cuestiones propuestas y a compartir sus conclusiones tanto en el interior de la Iglesia como en la sociedad. Así que ánimo, amigos, y siempre con esta confianza radical y con esta esperanza de sabernos en el abrazo de la Trinidad Santa, de un Dios que es fiel a la alianza y que por muy pesados que nos pongamos no la va a romper, pero va a respetar nuestra libertad. Digo, en estas semanas del tiempo litúrgico en el que pensamos en el juicio final y por tanto en el cielo y en el infierno. Porque uno piensa, esto no está en el papel, ahora os lo digo de mi cosecha, que una de nuestras crisis tiene que ver con la falta de conciencia de vida eterna y de la responsabilidad de la vida histórica en orden a la vida eterna. Yo creo que esta es la causa radical por la que los padres no tienen hijos, porque no creen en que sus hijos sean hijos para el cielo. Pero bueno, eso daría para otra copla. Así que, si queréis, abrimos un tiempo de algún diálogo, de alguna aclaración, duda, pregunta, reflexión, y adelante, ¿no?